de las causas por las que más nos buscan los médicos, las personas, es cuando tienen algún problema inflamatorio, porque ustedes saben que uno de los signos cardinales de la inflamación es ¿cuál? El dolor. Y cuando a alguien le duele algo, pues tiene que ir al médico, ¿no? Dependiendo de cómo es el dolor, sobre todo si el dolor es muy agudo, es muy fuerte, va a ir donde el doctor. Hay enfermedades que no producen mucho dolor y la gente se deja llevar con la enfermedad. Eso es lo que pasaba con un paciente que yo tenía que era diabético, y cuando llegó de mí, el paciente ya tenía retinopatía diabética, estaba ciego y además tenía nefropatía diabética, necesitaba un riñón. Y aquella vez le digo, pero y no sé cómo se llamaba, y don Fortunato, ¿y por qué recién llegó a él en estas circunstancias al médico? Él era diabético, y me dice, mire doctor, le voy a decir la verdad, lo que pasa es que esta enfermedad de mierda no duele, pues. Y es verdad, ¿no? Los diabéticos no sienten dolor. Por eso es que cuando acuden al médico ya tienen complicaciones graves. Entonces miren ustedes cuando vemos que hay algún problema de inflamación. Cuando hay algún problema de inflamación, nos vamos a encontrar que las heridas, por ejemplo, son causas de inflamación. Entre ellas tenemos incisiones, contusiones, abrasiones, laceraciones, punciones, heridas por arma de fuego, abluciones, en fin. Esas son las causas mecánicas, ¿no? Pero también tenemos causas de agentes físicos que nos producen inflamación. Por ejemplo, los agentes microbianos, los agentes químicos y tóxicos, los agentes térmicos, la irradiación y la luz ultravioleta son tipos de factores que producen algún proceso inflamatorio. ¿Ya? Entonces, bien, cuando hay una inflamación hay una lesión celular. Y denominamos lesión celular al resultado de una agresión a la célula que condiciona una alteración de su estructura y función que puede llegar a desencadenar la muerte, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, la lesión celular es el resultado de una agresión a la célula que condiciona a una alteración en su estructura y función. Ya hemos visto daños que pueden haber en la célula. Pueden haber daños de la membrana, ¿sí? Por radicales libres. Pueden haber daños en el código genético, en el núcleo. Las radiaciones ionizantes o los radicales libres, por ejemplo, producen daños o pérdidas de ADN. Pueden haber disfunciones mecánicas en los diferentes organelos por alteraciones en la presión osmótica. Pueden haber deficiencia de metabolitos causadas por alteraciones en las hormonas, en el oxígeno, en la glucosa. Pueden haber fallas de la integridad funcional de la membrana celular debido a daño de las bombas de los iones. Puede haber bloqueo de las vías metabólicas debido a la interrupción de síntesis de proteínas, los venenos respiratorios. Entonces vean en este esquema simplificado de las posibles causas y mecanismos que pueden producir daño
celular, como ustedes están viendo, ¿ya? Estos daños celulares, cualquiera que sean ellos, cualquiera que cause daño a la membrana, al núcleo, a alguna otra organela de la célula, en fin, nos va a llevar a varias conclusiones o condiciones, si quieren. Entre ellas, por ejemplo, está la necrosis, ¿no? Denominamos necrosis, ustedes vean, al proceso que sigue a una lesión celular, originando una pérdida de integridad de las membranas celulares, con entrada de sodio y agua que produce edematización y muerte por estallido de una célula. La necrosis condiciona siempre una respuesta inflamatoria local que puede afectar a las células vecinas. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Que las anteriores lesiones o daños que les he mostrado que puede haber a la célula, cualquiera de ellos puede condicionar a la necrosis celular. Y la necrosis pues es una lesión irreversible. Pero también se puede dar la apoptosis, ¿no? La apoptosis es un proceso de muerte celular programada. Miren qué interesante entre el primer término y apoptosis. Muerte celular programada con gasto de energía que genera un encogimiento progresivo de la célula hasta su ruptura total en los denominados cuerpos apoptóticos y que no provocan proceso inflamatorio. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una muerte celular, una necrosis y una muerte celular, y una apoptosis programada, donde también hay muerte? Que la apoptosis, que es un proceso en el cual muchas células intervienen cuando llegan a su término de vejez, por ejemplo, muchas de las células van a programar una muerte programada, pero sin alterar la estructura del tejido, sin alterar la estructura del órgano. La apoptosis es una muerte programada. Miren qué interesante, ¿no? Imagínense los glóbulos rojos, por ejemplo, tienen aproximadamente 90 días de vida, ¿no? Cuando un glóbulo rojo llega al término de su vida, va a tener una apoptosis, una muerte programada. No va a producir inflamación, no va a producir ningún daño de ninguna parte del cuerpo. Y más bien, los restos que queden de ese glóbulo rojo van a ser reutilizados, van a ser reciclados por otros órganos para volver a formar glóbulos rojos. La hemoglobina se reciclará, el hierro se reciclará, etcétera, ¿no? Entonces, miren la diferencia que hay entre una necrosis por daño celular y una apoptosis, que es una muerte celular programada. La apoptosis, además de que puede activarse como respuesta a una agresión, representa también un mecanismo de control celular que mediante su autodestrucción permite recambiar las células envejecidas, manteniendo el tamaño de un órgano o tejido, o bien eliminar aquellas células con daños en su ADN, impidiendo así la perpetuación de una célula con alteraciones genéticas. La apoptosis se ejecuta gracias a la activación de una cadena de proteínas denominadas caspasas, que pueden inducirse por dos vías, una vía exógena y una vía endógena. Pregunta de examen: ¿cuáles son las proteínas que inducen a la apoptosis? ¿Okay? Pregunta de examen. La respuesta es caspasas. Caspasas. Y las caspasas actúan por dos vías, por vía endógena y por vía exógena. No se olviden. ¿Ya?
Bien, ¿qué es una inflamación? Es una reacción de un tejido vivo vascularizado frente a una agresión local. Pero teniendo en cuenta esto, ¿no?, que hay necrosis y muerte celular, que eso sí va a producir un proceso inflamatorio, y también en las células existen los procesos que se denominan apoptosis, ¿ok?, que es la muerte celular programada en ciertas células. Entonces, la inflamación es la reacción del tejido vivo vascularizado frente a una agresión local. Y la inflamación puede ser de dos tipos, como ustedes pueden ver. Una inflamación aguda, que se refiere o que tiene dos fases, una fase vascular y una celular, y una inflamación crónica que tiene una fase granulomatosa. Va a ir hacia una fase granulomatosa la inflamación crónica. En cambio, la inflamación aguda va a tener primero una fase vascular y segundo una fase celular. Vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las causas más comunes de un estado inflamatorio? Infecciones, claro que sí. Miren ustedes todas las inflamaciones que hemos tenido, todas las infecciones que hemos tenido últimamente en la vida, que ustedes ya han tenido la experiencia, ¿no? El COVID, el dengue, infecciones que nos han producido procesos inflamatorios tan grandes que incluso ha costado la vida de mucha gente, ¿no es cierto? Trauma físico, agentes mecánicos, reacciones inmunes pueden ser las causas comunes de inflamación, de estados inflamatorios. Miren ustedes cuando hay una inflamación aguda, ¿qué pasa en la fase vascular? Imagínense que el flujo sanguíneo está corriendo normalmente en los vasos sanguíneos, ¿ok? No hay ninguna alteración, el flujo sanguíneo está normal en todos los vasos y de pronto aparece un agente inflamatorio, ¿sí? Inmediatamente, ¿qué pasa cuando un agente inflamatorio lesiona un vaso sanguíneo? Pues va a disminuir el flujo sanguíneo. Inmediatamente a esa lesión va a haber una vasodilatación arterial y venosa, ¿sí? Inmediatamente. Y después de esa vasodilatación arterial y venosa, posterior a eso va a venir la segunda fase, por reflejo neural, una vasoconstricción. O sea, miren lo que pasa, ¿eh? Casi al mismo tiempo, inmediatamente hay una vasodilatación y después de la vasodilatación lo que el vaso trata de hacer es cerrarse. Pero primero se ha abierto, primero se abre el vaso, tanto arterial como venoso. ¿Para qué se abre? Para que a través de esa lesión puedan los factores proinflamatorios llegar al lugar donde se está produciendo la toxina. Aquí hay un agente inflamatorio, ¿sí?, que va a ser la fuente de la lesión, ¿ok? Inmediatamente va a haber una vasodilatación, los complementos, el sistema del complemento, el sistema de anticuerpos, inmediatamente van a liberarse y van a pues llegar al sitio donde ha habido la lesión. Pero al mismo tiempo va a haber casi inmediatamente después una vasoconstricción. Una vasoconstricción, la permeabilidad capilar va a aumentar y sustancias proinflamatorias van a comenzar a activarse en el lugar de la lesión. ¿Ok? Porque lo que pasa durante una inflamación en la fase vascular es que los mediadores proinflamatorios tienen que llegar hacia el lugar donde se está produciendo la inflamación, donde está habiendo una noxa inflamatoria, algún cuerpo extraño, algún agente inflamatorio.
Esa es la fase aguda y vascular que hay en una inflamación. Luego viene la fase celular. La fase celular de la inflamación, que está dada por la marginación y pavimentación, por la migración, por el reconocimiento y la fagocitosis. ¿Ok? Miren ustedes, les voy a mostrar en esta celda. Marginación, rodamiento y adhesión. Aquí hay un vaso que se ha lesionado. Ya les he hablado que primero hay una vasodilatación inmediata para que los mediadores proinflamatorios lleguen acá. Y después hay un cierre de aquel vaso, porque lo que va a hacer ese vaso es de no seguir sangrando, ¿no es cierto? O sea, la reacción natural de ese vaso es producir luego una vasoconstricción. Pero para eso los mediadores químicos ya se han activado. Miren ustedes cómo los diferentes mediadores químicos van a llegar al lugar de la noxa inflamatoria, ¿no? Ahí ustedes tienen células de mastocitos, neutrófilos, células proinflamatorias, en fin, las bacterias son liberadas en este lugar y entonces se va a producir una marginación, van a ser marginadas todas estas bacterias que se han producido acá, va a haber una diapénesis, es decir, todos nuestros neutrófilos van a movilizarse hacia esa lesión, va a haber una quimiotaxis, es decir, van a llamar a todas las células que van a intervenir en el proceso inflamatorio y finalmente algunas células especializadas van a comenzar la fagocitosis, ¿sí? Entonces de esta manera se produce un proceso inflamatorio. Ahora bien, en el proceso inflamatorio ¿hay mediadores? Claro que sí. Hay mediadores que son las células y que se llaman mediadores de preformado y mediadores sintetizados de nuevo. ¿Cuáles son los mediadores preformados? La histamina, por ejemplo, es un mediador que ya está formado en nuestra sangre. La serotonina, las enzimas lisosómicas son mediadores que pertenecen a este grupo de preformados. ¿Y cuáles son los sintetizados? Los mediadores que se sintetizan inmediatamente. Por eso se les llama sintetizados de nuevo. Miren ustedes, las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaquetas, las citocinas van a ser mediadores que se sintetizan en ese momento. Por eso pertenecen a este grupo que se llama sintetizados de nuevo. ¿Ya? Estos mediadores son mediadores celulares, como ustedes están viendo. Fíjense bien cuáles son los mediadores celulares, porque también hay mediadores proinflamatorios que pertenecen al plasma sanguíneo. Y entre estos mediadores proinflamatorios que pertenecen al plasma están el sistema del complemento, el sistema de las ciminas o quininas también se llama, y el sistema de la coagulación, donde se van a activar los factores de la coagulación y van a producir una cicatriz, una fibrinólisis y cicatrización. Entonces miren ustedes que hay mediadores tanto celulares como plasmáticos, y dentro de los mediadores celulares ustedes pueden ver los mediadores preformados y los sintetizados de nuevo. ¿Ya? Bien, entonces ahí ustedes tienen los mediadores, ¿no? Complemento, los autocoides, donde están las prostaglandinas y los leucotrienos, las quininas, donde están las bradicininas y las calipreinas, los factores de la coagulación, la histamina y la serotonina, las linfoquinas y los neutrófilos, los radicales libres del oxígeno. Miren ustedes la cantidad de mediadores proinflamatorios que se activan cuando tenemos un proceso inflamatorio, sea cualquier sea, no solamente traumático. Yo ya les he dicho, ¿no? Últimamente
hemos tenido la experiencia de tener procesos inflamatorios producidos por virus. Ahí los hemos tenido al dengue, ahí los hemos tenido al COVID, en la cual todos hemos sido testigos de los procesos inflamatorios que han producido estos virus, tan graves que han sido capaces de matar a los niños, más de 70 niños que se han muerto en el lapso de un mes. Tan graves que han sido capaces de matar a gente grande, chica, etcétera, el COVID, por diferentes causas, ¿no es así? Sobre todo respiratorios. Entonces, miren ustedes los mediadores que se liberan y que pertenecen a diferentes tipos, como ustedes están viendo. El sistema del complemento, por ejemplo. El sistema del complemento es más o menos parecido al sistema al sistema de la coagulación. El sistema del complemento es una cascada del complemento que se activa por dos vías, una vía clásica y una vía alterna. Al término del complemento se ha activado este factor proinflamatorio que tiene su función que ya les voy a mostrar. Entonces, bien, el complemento se clasifica, se activa por la vía clásica, activada por la reacción ATG-ATC, por la vía alterna, activada por el complemento 3, activado por el complemento 5, también vía alterna. De todas maneras, lo que quiero mostrarles es que el complemento se activa por diferentes causas, ¿sí? Miren ustedes, ¿y qué hace el complemento cuando se activa? Miren ustedes, incrementa la permeabilidad vascular, el complemento C3A. El complemento C3B es, como ustedes están viendo, opsonímico. El complemento C5A aumenta la permeabilidad vascular y la quimiotaxis. El complemento 5, 6, 7 es quimiotáctico. El complemento 8, 9 causa lisis de la membrana celular de la loxia. O sea, miren ustedes el complemento cuando se activa, las diferentes reacciones que tiene en un proceso inflamatorio. El sistema de complemento es muy importante porque nos ayuda a combatir los elementos extraños que van a entrar a nuestro organismo. ¿Ya? Los autocoides. Los autocoides son otros mediadores inflamatorios. Y entre los autocoides tenemos las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿ya? Que son metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un elemento proinflamatorio importante que va a liberar los autocoides, y estos autocoides se pueden clasificar en prostaglandinas y en leucotrienos. Las prostaglandinas, hormonas de acción corta, actúan localmente y son eliminadas rápidamente, sintetizadas por tejido conectivo, sangre y células parenquimatoras. Y miren los leucotrienos, sustancias activas llamadas a liberar el sistema retículo endotelial. Potentes mediadores de la contracción muscular lisa, incrementan la quimiotaxis. Los leucotrienos, les cuento, que actúan en la inflamación del músculo liso a nivel bronquial. Cuando una persona tiene una crisis asmática, cuando una persona tiene una bronquitis inflamatoria aguda, son los leucotrienos los mediadores que son los responsables de la contracción muscular lisa. O sea, de cerrar los bronquios y bronquiolos. Por eso es que los médicos, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio bronquial o un proceso inflamatorio asmático, es muy frecuente utilizar
ah, antiinflamatorios, antileucotrienos. Están muy de moda hoy en día cuando tenemos pacientes que tienen cerradas las vías respiratorias por cualquier proceso, una bronquitis aguda, un asma bronquial, un EPOC, imagínense cualquier infección respiratoria que haya cerrado el árbol bronquial. Entonces lo que hacemos los médicos es utilizar antiinflamatorios, antileucotrienos, para evitar que estos leucotrienos cierren la musculatura lisa en los bronquiolos terminales. ¿Se imaginan un bronquiolo terminal que debe ser del grosor del repuesto de un bolígrafo? Imagínense un bronquio terminal que debe ser del grosor del repuesto de un bolígrafo, tal vez más delgado aún. Imagínense que su pared muscular lisa se contrae. O sea, realmente se va a cerrar. Realmente ese paciente no va a poder respirar. Realmente se va a llenar de secreción. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay unos mediadores que se llaman leucotrienos, que son los encargados de activar la musculatura lisa en el árbol respiratorio. Y lo que tenemos que hacer es contrarrestar a estos leucotrienos. Las prostaglandinas, cuando actúan en los procesos inflamatorios, son los responsables del proceso inflamatorio. Y todos los AINES que conocemos, todos los antiinflamatorios no esteroideos, tienen la función antiprostaglandínica. ¿Okay? La mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque queremos que esa inflamación ceda, ¿no es cierto? Ceda. Porque si el proceso inflamatorio sigue, lo que podemos tener es consecuencias dramáticas si continuamos con el proceso inflamatorio. Por eso es que cuando tenemos un proceso inflamatorio, una de las características terapéuticas del médico es usar antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, ¿no es cierto? Que tenemos una montonera de AINES pues en el arsenal farmacéutico. ¿Ya? Otros mediadores, las quininas, por ejemplo, las bradiquininas, las calicreínas, que son también polipéptidos pequeños activados por la enzima calicreína, son vasodilatadores y quimiotácticos. Las calicreínas presentes en los líquidos corporales en forma inactiva, activados por acidosis, por fiebre, por el factor 12 de la coagulación en superficies anormales. ¿Y cuál es la función que tienen bradiquininas y calicreínas? Son vasodilatadores y quimiotácticos. ¿Ok? Sigamos. Entonces ahí ustedes tienen una combinación de todos estos elementos que les estoy mostrando, interacciones de las quininas, sistemas de coagulación, complemento, etcétera, que son los encargados de producir procesos inflamatorios. Ahora enseguida vamos a ver los puntos cardinales de la inflamación, que todos conocemos, ¿no es cierto? Pero tengan en cuenta que todos estos mediadores químicos son los encargados de producir todas las manifestaciones de una inflamación, todas ellas. ¿Okay? La histamina y la serotonina. Por ejemplo, en un proceso alérgico se libera histamina, ¿sí? Presente en mastocitos, basófilos y plaquetas, liberadas por reacciones mastocitos, inmunoglobulina E, fragmento C3, C5, aumenta la permeabilidad capilar. ¿Qué damos en un proceso alérgico? ¿Qué damos si una persona viene con una alergia a nuestra consulta? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué medicamentos le vamos a dar? Antihistamínicos, ¿no es cierto? Antihistamínicos.
porque si no la histamina va a producir una serie de reacciones alérgicas en el organismo. Una picadura de un pet, una picadura de cualquier insecto grande. Imagínense un niño, ¿no es cierto? Y va a comenzar a liberar histamina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Antihistamina. Vienen muchas personas con alergia a ciertos alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Antihistamina. Hay un paciente que tiene el antecedente de haber comido pescado y le ha producido un estado alérgico grande en todo el cuerpo. ¿Qué vamos a usar? Antihistamina. ¿Sí? La serotonina, presentes en plaquetas y mucosa gástrica. ¿Sí? Mediador mayor de la permeabilidad capilar. Las linfoquinas y los neutrófilos. Las linfoquinas son sustancias liberadas por linfocitos T, principales en reacciones inmunes. Inducen a la quimiotaxis para polimorfos nucleares y a los macrófagos. Las linfoquinas, las lisosomas de neutrófilos, contienen proteínas y proteasas. Activan la vía alterna del complemento. Aumentan la permeabilidad vascular, quimiotaxis y vasodilatación. O sea, miren ustedes cada mediador químico que les estoy presentando. En resumen, ¿cuáles son las acciones de los diferentes mediadores que les he mostrado hasta ahora? Las prostaglandinas producen vasodilatación. Aumentan la permeabilidad. Aminas vasoactivas, complemento 3A, complemento 5A, las bradicininas, los leucotrienos C, D y E. Aumentan la quimiotaxis, miren ustedes, el complemento C5A, el leucotrieno y bla, 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 bla. Miren ustedes que cada mediador proinflamatorio tiene su acción en la inflamación. ¿Sí? ¿Quiénes son los encargados de fiebre? Los encargados de la fiebre son las prostaglandinas y los pirógenos endógenos. ¿Quiénes son los encargados del dolor? Las prostaglandinas y las bradicininas. Por eso es que nosotros usamos los AINES, los analgésicos, porque generalmente tienen acción antiprostaglandínica. ¿Entienden? ¿Quiénes producen daño tisular? Neutrófilos, enzimas lisosomales macrofágicas, metabolitos de los. Entonces vean ustedes todos los mediadores químicos que intervienen en un proceso inflamatorio. ¿Ya? Por eso es que la inflamación puede tener una evolución media complicada, ¿no? Un proceso inflamatorio puede resolver hasta su resolución completa, puede producir una cicatrización si se trata de una herida o de una lesión en algún órgano, puede producir abscesos y puede producir inflamación. Todos estos productos mediadores químicos que les he presentado producen los signos cardinales de la inflamación. ¿No es así? ¿Y cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Todos sabemos, todos conocemos. Si hay vasodilatación, va a haber calor. Si hay vasodilatación, va a haber rubor. Si hay vasodilatación y migración de las diferentes células, va a haber tumefacción, va a haber dolor y va a haber pérdida de función. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la principal motivación para que los pacientes nos busquen? Estos procesos, ¿no es cierto? Son procesos inflamatorios que se caracterizan por cualquiera de estas características que tienen estos signos cardinales de la inflamación. ¿Ya? Dolor, sobre todo el dolor, ¿no? Cuando el paciente está muy adolorido y no puede calmar su dolor, tiene que ir donde el médico. Cuando el paciente tiene una gran tumoración, se le ha hecho un absceso y no puede por sí mismo curarlo, va a tener que buscar. ¿Sí? O si tiene pérdida de función.
va a tener que buscar. Miren ustedes que los procesos inflamatorios son muy importantes, la causa de que la gente busque a los médicos, y ya saben por qué se produce este proceso inflamatorio. Porque hay mediadores químicos que son liberados cuando hay una noxa, y estos mediadores químicos, que son muchos, pues producen todas estas reacciones que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Entonces, bien, ¿la inflamación tiene efectos locales? Claro que sí, ¿no? Localmente, una inflamación puede producir calor, rubor, tumor, dolor, pérdida de función. Y sistemáticamente, claro que sí. Miren ustedes las reacciones o los efectos inflamatorios sistemáticos. Linfadenopatías, fiebre, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, leucocitos. ¿Sí? Si un paciente viene donde un médico y le dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele la garganta y además tengo fiebre. ¿Sí? Tengo dolor de la garganta, no puedo tragar la saliva y tengo fiebre y me duele al pasar. Antes de mirarle la garganta, ¿qué le vas a hacer? Le vas a revisar ganglios. Si hay ganglios, si tú palpas ganglios en esa región, vas a sospechar, hay algún proceso inflamatorio infeccioso que le está produciendo ese problema a este paciente. ¿Sí? Si hay una señora que está dando de lactar a su bebé y te viene con su mastitis, con su mama grande, crecida, adolorida y todo eso, vos como médico, ¿qué vas a buscar? Ganglios axilares. Si una persona tiene una infección en los órganos genitales externos, una mujer, oiga doctor, mire, tengo un flujo total y además es fétido y es amarillento y mancha mi ropa y tiene mal olor, antes de revisarle vas a buscar ganglios inguinales. O si un varón viene y te dice, ¿sabe qué, doctor? El viernes me fui de parranda con mis amigos y terminamos donde esas señoritas de mal vivir, y mire, y ahora de mi compañero está saliendo pus. Lo primero que vas a buscar es ganglios. ¿Entiendes? Si una persona tiene un uñero infectado en el pie, vas a buscar ganglios. Entonces la linfadenopatía es un clásico signo para nosotros los médicos para definir si puede ser infeccioso de ese proceso. No se olviden nunca de eso. Claro, la fiebre, y si nosotros pedimos laboratorio, pues en el hemograma nos van a dar que los glóbulos blancos están elevados. ¿Cuánto es lo normal de glóbulos blancos? De 5.000 a 10.000, ¿no? Y la velocidad de eritrosedimentación va a aumentar. Y seguramente dentro de los glóbulos blancos aumentados, los neutrófilos estarán aumentados también, ¿cierto? Va a haber una neutrofilia. Entonces, miren ustedes cómo pueden haber efectos sistemáticos de la inflamación. Bueno, la inflamación se puede resolver por resolución simple, regeneración, reparación. Y la reparación puede ser por primera intención o por segunda intención. ¿Ok? Si viene una herida que tiene varios días de evolución, no le vas a suturar, ¿cierto? Vas a dejar que cicatrice por segunda intención, haciéndole curaciones diarias. Imagínate que una persona se ha hecho una herida hace 3, 4 días. Ya no le sutures, pues. Solamente cúrale y que se resuelva por segunda intención. ¿Ok? Entonces, bien, de esta manera pueden resolverse las inflamaciones. ¿Y cuáles son los factores que van a modificar un proceso inflamatorio? Por eso es que es importante que nuestro paciente tenga un buen estado de salud. El estado nutricional de nuestro paciente, la irrigación sanguínea del lugar donde está el proceso inflamatorio, la presencia o ausencia de infección, ¿no es cierto?, de microorganismos, enfermedades como la diabetes, por ejemplo. El tratamiento con corticoides es muy importante, ¿no es así?
o porque ya saben ustedes, los corticoides bajan el sistema inmunitario y bajan las defensas, o el número de leucocitos, también son factores que van a modificar la inflamación. No es lo mismo una apendicitis que tenga 11.000 de glóbulos blancos que una apendicitis que tenga 23.000 de glóbulos blancos, ¿no? Eso te va a hacer levantar las orejas y te va a hacer tomar toda la alerta posible en ese paciente, ¿no es así? ¿Y cuál es la orientación terapéutica en un proceso inflamatorio? Mejorar o tratar la insuficiencia del órgano vital, mejorar, si falta irrigación hay que mejorar, tratar el estado de shock, limpiar heridas, soluciones y utilizar antibióticos si fuera posible. Evitar la hipoterapia y optimizar la nutrición. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien, Bueno, entonces miren ustedes, esto es para la siguiente clase. Entonces ustedes pueden ver ahí que mediadores de inflamación hay de diferentes layers, de diferentes tipos. ¿Ok? Nos quedamos aquí. Estoy siguiendo el texto oficial de la materia. Por favor, hay un texto oficial de la materia que vamos a basarnos en ese texto oficial. Y para los exámenes de la misma manera. El texto oficial es el ¿qué? No, hay uno que dice texto oficial. Hay uno que dice texto oficial de la materia.